Ahora vamos con el análisis de la parte número 7, masticar. Aquí el autor hace algo que me parece brillante, conecta con un gesto cotidiano y aparentemente insignificante, masticar, con una transformación profunda en la respiración humana y en consecuencia en nuestra salud. Yo empiezo esta parte entendiendo que el experimento ya terminó, después de casi 3 semanas respirando exclusivamente por la nariz, lenta y conscientemente. Los resultados son claros y difíciles de ignorar. Menos ronquidos, 0 apneas, presión arterial más baja, mejor tolerancia al CO2, más energía y claridad mental. Nada de tecnología futurista, nada de fármacos, solo volver a respirar como el cuerpo está diseñado para hacerlo. Pero lo interesante no es solo el experimento. El verdadero giro llega cuando el autor describe esa última comida, esa última cena, y se da cuenta de que el acto de masticar suavemente fue el detonante de todo. Ahí entendí que el mensaje no solo va de respirar mejor, sino de algo más amplio. Hemos cambiado nuestra biología sin darnos cuenta, a través de hábitos modernos que parecen inofensivos. Cuando retrocede miles de años y habla del inicio de la agricultura, el punto se vuelve incómodo. La humanidad pasó de alimentos duros, fibrosos, que exigían masticar, a comidas blandas, cocidas, procesadas, y ese cambio, lento al principio y brutal con la industrialización, empezó a deformar nuestras caras, nuestras bocas y nuestras vías respiratorias. Mandíbulas más pequeñas, dientes torcidos, senos nasales bloqueados, no por genética, sino por uso, o mejor dicho, por falta de uso. Esto me voló la cabeza. No somos malos respiradores por naturaleza. Nos volvimos malos respiradores por cómo vivimos. En pocas generaciones nos convertimos, como dice el autor, en los peores respiradores del género Homo. Y nadie nos explicó en el colegio, ni en la consulta médica, ni en el dentista. Por eso tiene sentido que la investigación real no esté en los laboratorios modernos, sino en los cementerios, en los cráneos, en los restos humanos de antes y después del gran cambio. Cuando el relato baja literalmente a las catacumbas de París, para mí eso funciona casi como un símbolo. Hay que descender a lo olvidado, a lo enterrado, para entender lo que nos pasó. Los cráneos que buscan no son reliquias históricas por morbo, son evidencia física de un punto de quiebre, el momento en que las bocas pequeñas y las vías obstruidas se volvieron la norma. Ahí es donde la respiración dejó de ser algo natural y pasó a convertirse en un problema crónico de la civilización moderna. Esta parte del libro me deja una idea clara: respirar mal no es un accidente. Es una consecuencia directa de cómo comemos, cómo vivimos y cómo hemos ignorado funciones básicas del cuerpo. Y si el problema se creó por hábitos, la solución también empieza por ahí. En esta parte el mensaje se vuelve todavía más incómodo, porque ya no estamos hablando solo de respiración, sino de civilización. Aquí veo con claridad cómo la expansión de la agricultura, y sobre todo de la comida procesada, no solo cambió lo que comíamos, sino cómo se formó nuestro cuerpo. Para el año 1500, la humanidad ya estaba atrapada en ciudades insalubres, respirando aire contaminado y alimentándose casi exclusivamente de productos refinados. Y por primera vez en la historia, millones de personas podían pasar toda su vida sin masticar de verdad. Ese detalle es clave: la refinación del arroz, del trigo, la aparición de harinas blancas, alimentos blandos, azúcares baratos. Todo eso facilitó la vida urbana. Sí, pero a un costo biológico enorme. Perdimos fibra, minerales, vitaminas y también el estímulo mecánico que hace crecer la mandíbula, la cara y las vías respiratorias. Los datos son brutales. La gente se hizo más baja, más enfermiza, con bocas cada vez más pequeñas, mandíbulas atrofiadas, dientes torcidos, extracciones masivas normalizadas. No era pobreza extrema, incluso las élites sufrían lo mismo. La frase del dentista victoriano lo resume todo:
Cuanto mejor la educación, peores los dientes. Es decir, cuanto más civilizado, más deformado el cuerpo. Y los problemas respiratorios explotaron al mismo tiempo. Volver a las catacumbas no es solo un recurso narrativo, para mí es una prueba física. El autor observa esos cráneos de personas urbanas del siglo XIX, gente alimentada con comida industrial, y nota algo que no ve en cráneos antiguos de cazadores, recolectores: asimetría, arcos estrechos en forma de V, caras cortas, bocas débiles. No es una impresión romántica, es una comparación directa. Estos cráneos representan a los primeros humanos modernos con bocas modernas, los pacientes cero. Hay una escena que me parece casi irónica, rodeado de calaveras deformadas por la dieta industrial. El autor muerde pan blanco con queso procesado. Es como si el cuerpo entendiera lo que la mente aún está procesando. Seguimos comiendo exactamente lo mismo que nos enfermó hace siglos. Luego aparecen los intentos de explicación científica, vitaminas, deficiencias de D, de C, de esto o de lo otro. Pero Weston Price da un giro importante. No se trata de una vitamina aislada, es del sistema completo. El tipo de comida, su densidad nutricional, su textura, su dureza, su origen. Price hace algo que hoy casi nadie hace. Compara poblaciones tradicionales con miembros de la misma comunidad que adoptaron la dieta moderna. Mismo origen genético, resultados completamente distintos. Los que mantenían la alimentación tradicional tenían dientes rectos, mandíbulas amplias, vías respiratorias abiertas y mejor salud general. Los que adoptaban harina blanca, azúcar y comida procesada desarrollaban caries, apiñamiento dental, problemas respiratorios, generación tras generación. Esto refuerza una idea que para mí es central en esta parte del libro. No heredamos bocas pequeñas, heredamos hábitos que las crean. Y esos hábitos no solo afectan a cómo nos vemos, sino a cómo respiramos, dormimos y vivimos. Aquí la idea central termina de caer como un martillo. No es solo lo que comemos, es cómo lo comemos y cómo intervenimos el cuerpo cuando ya está dañado. Lo que más me impacta de esta parte es el trabajo de Weston Price, porque rompe por completo la narrativa cómoda de una dieta correcta para todos. Price viaja por el mundo y encuentra algo que hoy casi suena imposible. Dietas radicalmente distintas, resultados físicos casi idénticos. Inuit comiendo grasa y carne cruda, tribus tropicales comiendo frutas y tubérculos, Masái bebiendo sangre y leche, algunas culturas carnívoras, otras casi vegetarianas, sin suplementos, sin ortodoncia, sin cirugías. El denominador común: bocas amplias, dientes rectos, narices grandes, respiración libre, cero asma, casi nada de tuberculosis. Aquí viene el punto incómodo. Todas esas dietas tenían entre 10 y 50 veces más micronutrientes que la dieta moderna. Pero aún así eso no explicaba todo, porque incluso con vitaminas, nuestras bocas modernas seguían deformándose. Aquí aparece el verdadero culpable que nadie quiere mirar: la falta de masticación. Este fragmento lo deja clarísimo para mí. El 95% de la comida moderna es blanda, aunque sea saludable. Batidos, avena, mantequillas de frutos secos, sopas, pan integral. Todo pasa casi sin resistencia por la boca. Nuestros antepasados masticaban durante horas cada día, no por nada, sino porque su comida lo exigía. Y esa presión constante moldeaba el rostro, ensanchaba la mandíbula, abría las vías respiratorias. La boca no se desarrolla por genética pasiva, sino por uso. La cara no se expande sola, responde a fuerzas mecánicas. Por eso esas calaveras del osario de París tenían caras estrechas y dientes apiñados, no por mala suerte, no por falta de calcio, no por masticar.
Y aquí el texto da un giro que me parece muy honesto. Respirar lento y respirar menos sirve de poco si el aire ni siquiera puede pasar, si la nariz está colapsada, si la cara está hundida, si la boca es demasiado pequeña. La respiración correcta se vuelve una lucha constante. Entonces entramos en el mundo moderno de las soluciones, sprays, esteroides, globos, cirugías. Y ojo, no lo presenta como maldad médica, al contrario, la analogía del fregadero atascado tiene sentido. Pero también aparece la advertencia que casi nadie hace, más aire no siempre es mejor aire. El síndrome de la nariz vacía es para mí uno de los ejemplos más brutales de cómo el enfoque moderno puede romper algo que apenas entendemos. Personas que después de una cirugía exitosa sienten que se ahogan respirando. Cuanto más aire entra, peor se sienten. Ansiedad, pánico, insomnio, depresión. Médicos que no lo entienden porque, en teoría, todo está mejor. Ahí se cae otro mito. Respirar no es solo flujo, es resistencia, fricción, señalización nerviosa, humedad, temperatura. La nariz no es un tubo, es un órgano sensorial complejo. Después de leer esto, yo entiendo perfectamente por qué el autor decide no pasar por quirófano a la ligera, no por miedo irracional, sino por comprensión profunda. No puedes cortar un problema estructural sin entender por qué se creó. Y todo vuelve al mismo origen incómodo. Siglos de comida blanda, bocas débiles, respiración deficiente y luego intentos desesperados por arreglar con bisturí lo que empezó con el tenedor. Aquí la parte 7 deja sembrada una idea poderosa. Antes de añadir aire, antes de operar, antes de intervenir, hay que devolverle al cuerpo las fuerzas que lo formaron correctamente. Esta parte es brutal porque desmonta una creencia básica. El problema respiratorio no empieza en los pulmones, ni siquiera en el cuello, empieza en la boca. Y más aún, no es una enfermedad moderna, es una deformación funcional moderna. Hay algo que queda muy claro en esta parte, y es incómodo aceptarlo. La obstrucción no es casual, es estructural. Ronquidos, apnea del sueño, asma, TDAH, ansiedad crónica, fatiga mental. Todo parece conectado por un mismo hilo invisible, una boca demasiado pequeña para la cara. Puedes estar delgado, puedes entrenar, puedes incluso dormir bien, según un estudio, y aún así haber respirado mal toda tu vida. No es un problema de peso, ni de edad, ni de fuerza de voluntad, es un problema de espacio. Aquí la medicina suele tratar los síntomas, pero la boca revela la causa. Los dentistas especializados ven cosas que muchos médicos no miran o no saben interpretar. Una úvula caída, una lengua grande sin espacio, marcas dentales en los bordes de la lengua, cuellos comprimidos, paladares estrechos, todo apunta a lo mismo. El aire no fluye libremente. Por eso aparecen estos muertos vivientes que se describen en el libro, personas jóvenes, exitosas, funcionales, que hacen su vida normal, pero viven cansadas, nubladas, irritables, no están deprimidas, están hipoventiladas. Aquí el libro pega fuerte con un error histórico enorme. Originalmente, la ortodoncia existía para ensanchar la boca, abrir las vías respiratorias y permitir que los dientes se alinearan de forma natural, pero por comodidad, estética y rapidez, se tomó un atajo peligroso, extraer dientes y retraer la boca. El resultado fue predecible, caras más planas, mentón retraído, cuello adelantado y cada vez menos espacio para respirar. Se arreglaron los dientes, pero se empequeñeció al ser humano. En este punto aparente, John Mew, el hereje que tenía razón. Él vio el patrón antes que nadie. Extracciones significaban peor respiración. La ortodoncia de retracción arruina el desarrollo facial. Y una boca pequeña obliga al cuerpo a compensar todo el día. Por decir esto, fue ridiculizado, atacado y expulsado del sistema. Lo clásico, cuando la verdad incomoda al modelo dominante, primero se destruye al mensajero. Décadas después, la ciencia le está dando la razón.
La parte final conecta todo con la vida diaria. La postura encorvada moderna no es flojera ni falta de disciplina. Es una estrategia inconsciente para no asfixiarse. Sacamos la cabeza hacia adelante, elevamos la barbilla y respiramos por la boca como alguien al que están a punto de hacerle RCP. Esto daña la columna, tensa el sistema nervioso, envejece el rostro, reduce la presencia y baja la energía vital, y lo más grave, se volvió normal. La solución, curiosamente, no empieza con aparatos caros, cirugías ni tratamientos extremos. Empieza por algo incómodo, pero gratuito. La posición oral correcta, labios cerrados, dientes apenas tocándose, lengua apoyada en el paladar, respiración nasal y una postura en J, no en S. Suena simple, pero va contra décadas de compensaciones automáticas. No es fácil, pero es profundamente transformador. La idea central de todo es brutalmente clara. No estamos cansados porque trabajemos mucho. Estamos cansados porque respiramos mal desde niños. Y lo más fuerte de todo es entender que muchos problemas que creemos mentales son en realidad problemas físicos mal diagnosticados. En este tramo del libro la sensación que tuve fue clara. El autor no está solo explicando cómo respiramos mal, sino por qué nuestros cuerpos se deformaron hasta impedirnos respirar bien, y cómo eso no es irreversible. La escena de Mike advirtiendo a Zuckerberg puede parecer exagerada o incluso ridícula, pero cumple una función clave: subrayar que la postura no es estética, es fisiológica y vital. La llamada distrofia craneal no se presenta como una curiosidad, sino como una consecuencia directa de bocas pequeñas, lengua sin espacio y vías respiratorias comprometidas. La postura encorvada, la cabeza adelantada y la respiración bucal dejan de ser malos hábitos y pasan a ser estrategias inconscientes de supervivencia. El mewing aparece aquí como un punto de quiebre interesante. Por un lado, se presenta casi como una moda viral, una obsesión saludable de Internet. Por otro, el autor no se casa con el entusiasmo ciego. Mi reacción fue ambivalente: incomodidad física, cierto rechazo instintivo, esa sensación de náusea no es casual, y al mismo tiempo curiosidad. Lo importante no es el ejercicio en sí, sino la idea de fondo. La lengua es una fuerza estructural, no solo un músculo pasivo. Dependiendo de dónde se apoye, puede deformar o reconstruir. A partir de aquí, el libro se vuelve más contundente al introducir a Belfort. Su historia conecta varios hilos: evolución, plasticidad ósea, respiración y masticación. Lo que más me impactó fue el ataque frontal a una creencia casi incuestionable, que después de los 30 el hueso solo se pierde. Belfort no lo plantea como una teoría simpática, sino como algo que ha visto repetirse durante décadas en escáneres, rostros y vías respiratorias. Aquí entendí algo clave: la cara no envejece porque sí, colapsa porque deja de recibir estímulo. Menos masticación, menos tensión muscular, menos señales para que el cuerpo mantenga y regenere hueso. El macetero, ese músculo brutalmente fuerte que casi nunca usamos en serio, aparece como un interruptor biológico olvidado. El vínculo con la lactancia y la alimentación dura termina de cerrar el círculo. No se trata de genética ni de mala suerte. Es cultura, textura y comportamiento. Pasamos de masticar durante horas a tragar papitas, ultraprocesados y comida blanda, y pagamos el precio con mandíbulas pequeñas, dientes torcidos y gargantas estrechas. Cuando leo que hasta un 90% de la población presenta algún grado de maloclusión, ya no suena alarmista, suena lógico. Lo más inquietante es la repetición histórica. Wallace, Coruncini, Meu, Belfort. Científicos distintos, décadas distintas, mismas conclusiones y la misma indiferencia institucional. La amnesia colectiva no es un accidente. Es más cómodo culpar a la genética que revisar toda una industria y un estilo de vida.
Cuando el autor comparte sus propios resultados, ganancia real de hueso, vías respiratorias más abiertas, desaparición de infecciones crónicas, el libro deja de ser divulgativo y se vuelve experiencial. No suena a milagro, suena a coherencia biológica, estímulo correcto, adaptación, equilibrio. La conclusión a la que llego con esta parte es potente y a la vez incómoda. No estamos rotos de fábrica, nos hemos ido deformando lentamente generación tras generación por respirar mal, masticar poco y adoptar posturas que compensan una obstrucción interna. Y aunque no todo es reversible, mucho más de lo que creemos sí lo es. Y esta parte prepara el terreno para lo que viene después. Una vez despejada la obstrucción, boca, lengua, postura, masticación, recién ahí podemos hablar en serio de cómo respirar, porque antes simplemente no podíamos hacerlo bien.